En lo más profundo de una sierra olvidada por el tiempo, donde el viento parecía cargar los suspiros de generaciones enteras, se alzaba una aldea diminuta, hecha de piedras gastadas y techos cansados por los años. Allí, donde la luz tardaba en despertar y las noches parecían no tener fin, vivía doña Marta. Una mujer mayor, de manos curtidas por la vida, espalda vencida por los días y ojos serenos que recordaban el cielo justo antes del alba. Hacía mucho que vivía sola. Sus hijos se habían ido a la ciudad persiguiendo promesas que nunca volvieron convertidas en abrazos. Algunos ya ni escribían, pero ella permanecía, firme, fiel, enraizada en su pedacito de mundo, aferrada a su fe como quien sostiene lo único que no se rompe. Cada amanecer, con el rebozo gris cubriéndole los hombros y los pies arrastrando recuerdos, barría el patio de su casita de adobe. Saludaba con ternura a sus gallinas, esas que ya casi no ponían, pero que, como ella, seguían resistiendo. No por fuerza, sino por amor. La sequía no solo se había llevado el agua de los ríos, también había marchitado el alma del pueblo. El maíz era escaso. En las cocinas de piedra apenas humeaba una olla. Y doña Marta, que siempre daba hasta lo que no tenía, se iba quedando sin nada. Aquella mañana, al abrir su tinaja, encontró solo un puñito de maíz. Era todo lo que le quedaba. Lo miró y suspiró. No fue un suspiro de tristeza. Fue uno de ternura, de quien ha aprendido a agradecer incluso en la escasez. Acarició esos granos como quien toca un recuerdo vivo, y decidió que con ellos haría un poco de atole. No era una fiesta ni abundancia, pero calentaría su cuerpo y su corazón, tal vez por última vez. Mientras molía los granos sobre el metate, su mente viajaba por los días en que la casa desbordaba de voces infantiles, las risas de sus hijos jugando en el patio, las tortillas calientitas al centro de la mesa y el café compartido entre historias y abrazos. El fuego chispeaba en el fogón de barro, y el agua en la olla comenzaba a hervir. El aroma del maíz cocido, mezclado con el perfume de la leña, llenaba el pequeño hogar con una nostalgia dulce, casi sagrada. Doña Marta vertió el atole en una vieja jarra de barro, marcada por una grieta que el tiempo ya había transformado en cicatriz. Se sentó despacio en su banquito de madera y, en el instante exacto en que llevó la taza a sus labios temblorosos, escuchó golpes en la puerta. Era raro que alguien llegara a esa hora. Dudó por un momento. Luego se levantó despacio, con el cuerpo pesado y los huesos protestando. Al abrir la puerta, se encontró con una niña. Flaquita, tendría unos 9 años. La blusita rota, los pies descalzos cubiertos de polvo y las mejillas sucias del largo camino. Pero en sus ojos había una súplica muda, un clamor silencioso que ninguna palabra podía contener. «Abuelita, ¿tendría algo calientito? Hace días que no como nada», murmuró la niña, con una voz suave, pero firme. Doña Marta la miró por un instante. Una mirada que decía mucho más que cualquier pregunta. Entonces, se dio la vuelta sin decir nada, tomó la jarra y sirvió todo el atole en un jarrito más pequeño. También sacó un pedazo de tortilla que había guardado desde la noche anterior. Puso todo sobre una bandejita y, con manos firmes pero corazón acelerado, se lo entregó a la niña. «Toma, hija. Dios siempre provee. Y hoy Él me dio el privilegio de ser quien cuide de ti». La niña, con los ojos muy abiertos y brillando de emoción, sostuvo el alimento como si fuera un regalo del mismo cielo. Sus labios apenas lograron susurrar un gracias. Y cuando ya se preparaba para irse, se detuvo por un momento, volvió la mirada hacia la anciana y dijo con dulzura:
Dios nunca olvida a quien da con el corazón. Que su casa vuelva a llenarse, abuelita. Y se fue, desapareciendo lentamente entre la neblina de la sierra. Doña Marta permaneció allí, parada en la puerta, con los ojos fijos en la dirección donde la niña se desvanecía entre las sombras de la mañana. Luego, cerró la puerta con serenidad. Ya no tenía ni un solo grano de maíz, ni suficiente leña para enfrentar el frío del día siguiente. Pero dentro de ella, algo ardía. No era hambre. Era fe. Una certeza extraña y fuerte de que había hecho lo correcto. Y esa noche, durmió en paz. Un sueño profundo, como hacía mucho tiempo no tenía. El amanecer llegó suave, envuelto en un sol tímido que apenas tocaba los techos antiguos del pueblito. El viento parecía respetar el silencio de las montañas y del alma cansada de los que allí vivían. Doña Marta abrió los ojos despacio, como quien ya no espera novedades. Se sentó con calma, sin prisa. El estómago gruñía en protesta, pero su pecho estaba ligero. Como siempre, caminó hasta su vieja alacena, no por esperanza, sino por costumbre. Entonces, se detuvo. El aire pareció volverse más denso. Sus manos, temblorosas, tocaron la madera de la puertita. Y al abrirla, el tiempo se congeló. Exactamente en el lugar donde, el día anterior, solo quedaban unos pocos granos, ahora había un costal de tamaño mediano, lleno hasta el tope con maíz fresco, molido en la medida exacta. Al lado, una jarra de barro con agua limpia, fresca como si acabara de brotar de un manantial. Sobre la mesa, un manojo de leña seca cuidadosamente amarrado. Y al lado, un trapo cubriendo algo. Doña Marta levantó el paño con cuidado, y ahí estaba, una canasta de frutas frescas, mangos, higos, plátanos maduros. Frutas que hacía mucho no se veían en esa tierra árida. Frutas que nadie más cultivaba ya allí. Doña Marta dio un paso atrás, se frotó los ojos con el dorso de las manos y volvió a mirar. Aquello era real. Sus piernas fallaron, y cayó de rodillas sobre el suelo de tierra apisonada. Las lágrimas llegaron sin control, no de tristeza, sino de un tipo de gratitud que solo se siente después de haber tocado fondo. Era el llanto de quien vio al cielo responder. «Gracias, Señor», susurró con la voz entrecortada. «Gracias por no olvidarte de mí». Ese día, no cocinó para ella. Tomó el maíz y empezó a molerlo en el mismo metate que fue de su madre. Encendió el fogón con calma, y con la delicadeza de los tiempos antiguos, preparó atole y tortillas como cuando su casa estaba llena. No tuvo que pensar mucho en quién ofrecer. Sabía bien quién en el pueblo lo necesitaba. Cubrió la canasta con la misma manta de algodón que usaba desde joven, y salió caminando despacio por las calles secas. Tocó puertas, sonrió, llamó por su nombre. A cada niño, ofreció un jarrito de atole tibio. A cada madre, una tortilla envuelta con la frase simple y poderosa, «Dios no se ha olvidado de ti». Nadie entendía cómo, de un día para otro, doña Marta tenía comida otra vez. Algunos la miraban con asombro. Otros recibían el alimento en silencio, llorando bajito. Una vecina, movida por la curiosidad, reunió valor y preguntó, «¿De dónde salió tanta cosa, doña Marta? Ayer usted ya no tenía nada». Ella solo sonrió, con ese brillo de paz en los ojos, y respondió, «¿De dónde vienen todas las bendiciones verdaderas? Del cielo, cuando uno da sin esperar nada a cambio». Pero doña Marta no sabía que no todos en el pueblo veían su generosidad con alegría. Ese mismo día, mientras ella entregaba alimento y esperanza en una de las casas más pobres,
En una de las casas más ricas, una mujer de semblante severo observaba la escena entre las cortinas. Su nombre era Doña Pura. Durante años, había acumulado víveres para emergencias, pero nunca compartió con nadie. Con los ojos entrecerrados y un tono amargo, murmuró: «¿Por qué ella y no yo?». Y la envidia comenzó a esparcirse como un veneno silencioso. Algunas voces susurraban en las esquinas. Decían que tal vez la anciana había hecho algún tipo de pacto, porque nadie recibía tanto de la nada. Mientras la paz envolvía la pequeña casa de adobe, afuera el ambiente era otro. Algunos vecinos, consumidos por la envidia, cuchicheaban en las esquinas, escondidos detrás de cortinas y juicios. Comentaban que no era justo que una sola persona tuviera tanto mientras otros apenas sobrevivían. Y esa noche, mientras doña Marta dormía en paz, muchos no podían ni cerrar los ojos, no por hambre, sino por el ruido incómodo de su propia conciencia. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que el milagro apenas comenzaba. Por la mañana, el murmullo ya se esparcía como pólvora por las calles polvorientas. La comida de doña Marta nunca se acababa. Su alacena se llenaba todos los días, como si el cielo enviara provisiones en silencio. Para los más necesitados, era un regalo divino. Un reconocimiento a la generosidad de quien dio todo cuando no tenía nada. Las madres agradecían entre lágrimas. Los niños corrían a abrazarla como si fuera la abuelita de todos. Y con cada amanecer, ella hacía lo que mejor sabía hacer. Preparaba tortillas suaves y atole dulce con el mismo cariño de siempre, y salía por las calles, repartiendo esperanza en forma de alimento. Pero en algunos rincones oscuros del pueblo, donde los corazones se habían endurecido con el tiempo, nacía otra semilla, una mucho más peligrosa. «¿Por qué ella?», murmuraba doña Pura entre dientes, escondida detrás de la ventana. «¿Qué tiene ella de diferente?», rezongaba su cuñada. Y de susurro en susurro, la envidia se disfrazó de sospecha. Algunos decían que Marta escondía a un ayudante secreto. Otros aseguraban que había guardado comida por años. Y los más amargos susurraban que tal vez ese milagro no venía de lo alto, sino de otro lugar. Y entonces, una noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, un grupo se reunió en secreto. Rencorosos, desconfiados, hambrientos, pero no de pan, de control. «Ella tiene de más», gruñó un hombre con voz ronca. «Si tiene tanto, que lo reparta a la fuerza, si es necesario». A la madrugada siguiente, irrumpieron en la casa de doña Marta. Ella estaba al lado del fogón, preparando el atole para otra mañana de compartir. Apenas tuvo tiempo de mirar hacia la puerta. Antes de que pudiera decir algo, escuchó los gritos. «Fuera de aquí, vieja mentirosa. Si tienes tanta fe, que tu Dios te cuide allá afuera también». Uno de ellos arrancó la olla del fuego. Otro, apurado, cargó con los sacos de maíz y las canastas de fruta como si fueran botín de guerra. Se empujaban entre ellos con prisa y codicia, como si tuvieran más hambre en el alma que en el estómago. En pocos minutos, la casa de doña Marta quedó vacía. Y ella, con el viejo chal caído sobre los hombros, fue echada bajo el frío de la mañana. No gritó, no rogó. Solo bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, no de rabia, sino de dolor. Caminó despacio hasta un corral abandonado en la orilla del pueblo, donde un día había criado borregos con su esposo. Se acurrucó en el rincón menos frío, abrazando sus propias rodillas. Miró al cielo y susurró: «No me abandones, Señor. Yo no les guardo rencor, pero ¿qué será de ellos ahora?». Mientras tanto, en la aldea, aquellos que habían saqueado su casa celebraban como si hubieran ganado alguna batalla. Comieron hasta hartarse. Rieron fuerte. Se burlaron de los que aún creían en los milagros. Pero esa misma noche, comenzó el silencio. Las jarras donde guardaban agua amanecieron secas.
Los costales de maíz que se habían llevado parecían piedras. Y la comida, aquella que el día anterior olía a abundancia, ahora despedía un olor extraño, agrio, casi insoportable. Los niños despertaron con náuseas. Las madres sentían punzadas en el estómago. Los hombres intentaban reavivar los fogones, pero ninguna brasa calentaba lo suficiente. La bendición no se roba. Y lo que viene de Dios no se sostiene con codicia. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cargado. No había brisa. Ningún pájaro cantaba. Era como si hasta la naturaleza hubiera volteado el rostro. La sequía regresó con más fuerza. Las hojas se encogían como si las hubieran vaciado por dentro. Los pozos se secaron de un día para otro. Y en las casas, la comida robada comenzaba a pudrirse poco a poco. Las tortillas se volvieron gomosas. El agua, amarga. Algunos niños se enfermaron. Otros simplemente ya no querían comer. Pero lo más pesado no era el hambre, era el silencio. Un silencio denso, lleno de vergüenza. Un silencio que se colaba por las ventanas, que pesaba en la espalda y hacía que hasta el más soberbio bajara la cabeza. Los murmullos cambiaron de tono. Tal vez nos equivocamos, tal vez Dios sí estaba con ella. Si la echamos, quizá echamos también nuestra única esperanza. Y fue así como la noticia llegó a los corazones que aún guardaban humildad. Un pequeño grupo de vecinos, los mismos que un día recibieron un plato de comida con gratitud, decidieron ir a buscarla. Se dirigieron al viejo corral, el único refugio que sabían que ella podría tener. El camino era corto, pero cada paso se sentía como una sentencia. Iban con las manos vacías, y el corazón lleno de arrepentimiento. Y ahí estaba ella, sentada bajo la sombra rala de un mezquite seco, el rostro sereno, la mirada fija en las montañas. Sus manos, aún temblorosas, trenzaban una lana desgastada, tejiendo una vieja manta de colores. No levantó la vista. No necesitaba ver para saber quién venía. Una mujer se acercó, conteniendo el llanto. Doña Marta, venimos a pedirle perdón. Ella dejó de tejer. Sus ojos se fijaron en ese grupo. No había enojo, ni reproche en su rostro, solo una tristeza profunda, como la de una madre que ve a sus hijos perderse. Yo compartí mi mesa con el corazón lleno, dijo con voz baja, pero firme. ¿Por qué me trataron como enemiga? Uno de los hombres cayó de rodillas. El mismo que antes lideraba los murmullos. No tenemos excusas, solo arrepentimiento. Si Dios aún la mira, si usted puede regresar, tal vez la vida también regrese con usted. Doña Marta respiró hondo. La vida no se fue por mi culpa. Se fue porque ustedes olvidaron algo que nunca debe olvidarse, la gratitud. Y con manos frágiles, pero firmes, se puso de pie. Pero no guardo rencor, dijo con una sonrisa suave. Porque si yo ofrezco pan, Dios ofrece misericordia. Y si regreso, es porque aún hay esperanza en el corazón de ustedes. Uno a uno, los rostros se deshicieron en lágrimas. Algunos se arrodillaron. Otros solo repetían en voz baja, con la voz entrecortada. Perdón, doña Marta, perdón. Ella los miró con ternura, se envolvió con su viejo manto de lana, tomó la bufanda inacabada que tejía, y caminó hacia ellos. Vamos a casa, dijo con suavidad. Y fue así como todos bajaron juntos por el caminito de tierra, en silencio, bajo un cielo aún gris, pero con algo nuevo latiendo por dentro. No era el sol. Era la esperanza. Pasaron los días y el pueblo volvió a respirar. Pero ya no era el mismo. La historia de doña Marta, aquella señora que compartió el último puñado de maíz en medio de la sequía, se esparció como una canción. Una lección viva. Un testimonio de que la bondad pura,
abre las puertas de lo imposible. La comida ya no era escasa. Pero algo mucho más valioso había brotado entre las casitas de barro, la compasión. Y eso ya nadie quería perder. Doña Marta siguió despertando con el alba. Encendía el fuego con manos ya menos temblorosas. No por la abundancia que regresó, sino porque su alma había sido lavada. Ya no cargaba el peso de haber sido olvidada. Y en una tarde tranquila, mientras preparaba las tortillas del día, escuchó un leve toque en la puerta. Cuando abrió, su corazón se detuvo por un instante. Era ella, la misma niña, aquella que, semanas atrás, llegó cubierta de polvo y hambre, temblando de frío, con las mejillas quemadas por el sol y una súplica en la mirada. Pero ahora, algo había cambiado. La niña sonreía con serenidad. Su ropita seguía siendo sencilla, pero limpia, y en sus manos, un pequeño ramito de flores del campo. «Abuelita», dijo con voz dulce, «gracias por aquella tortilla». Doña Marta intentó responder, pero algo la detuvo. En los ojos de la niña había una luz que ninguna palabra podía explicar. Una ternura que venía de otro lugar. «Fue Dios quien me envió aquel día», susurró la niña, sonriendo, «para probar tu corazón». Y antes de que doña Marta pudiera reaccionar, la niña dio un paso atrás, y el viento sopló, levantando suavemente el polvo del camino. Cuando bajó la vista, ella ya no estaba ahí. Solo el ramito de flores descansaba sobre la piedra. Doña Marta cayó de rodillas. Pero no lloraba de miedo, ni de dolor. Sus lágrimas corrían por algo más profundo, la certeza. Ella lo sabía. Había sido visitada por el cielo. Y aquel gesto simple, aquella pequeña tortilla compartida sin dudar, había tocado el corazón de Dios. Desde ese día, su casa nunca más volvió a estar vacía. Y su historia fue contada por generaciones. Como prueba de que, incluso cuando todo parece terminado, el amor compartido puede transformarse en milagro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita recordar, donde se siembra amor, el cielo responde. Que Dios te bendiga.